vamos a, vamos a comenzar. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con un tema pues de hecho es, pues bueno, es parte de la siguiente unidad. Y bueno, antes que nada, bueno, déjenme nuevamente, siempre se me olvida presentarme, ¿verdad? Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Jesús. Bueno, mi nombre completo es J. Jesús Villegas Auxillo. Y pues bueno, hoy vamos a continuar viendo otro tema nuevo, en este caso. Anteriormente estuvimos viendo lo relacionado a los temas de la parte de trabajo y energía, ¿no? Donde estuvimos viendo lo que tiene que ver un tanto, pues el trabajo, lo que se refiere a una fuerza multiplicada por un desplazamiento, y de ahí, bueno, va a depender la inclinación de esa fuerza, en qué tanto ángulo tiene con respecto al horizontal, y luego de ahí hicimos la relación que existe un movimiento, ¿verdad? En este caso a una determinada altura, y otro movimiento que tiene que ver un tanto con el plano horizontal. Y de ahí surge lo que es la energía cinética, la energía potencial, y luego lo sumamos, y luego no lo sumamos como tal, pero tuvimos que hablar sobre el concepto o el principio de conservación de la energía, la cual tiene que ver de una u otra manera con la parte de la energía cinética y la energía potencial. Y luego ahí lo casamos con la potencia, el trabajo, y bueno, fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas, en fin, ¿no? Pero ahora vamos a hablar sobre otro tema que se llama sistemas de partículas. Entonces, para ello les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean lo relacionado a la dosificación, porque recuerden que nos estamos basando sobre un documento, el cual es la guía, ¿no? Es nuestra guía, básicamente, es nuestra guía como tal. No sé si ya les haya aparecido en su pantalla, ingenieros, lo que se refiere a la dosificación. ¿Sí ya les apareció en su pantalla? Sí, profe. Entonces, bueno, ese es el programa que estamos hablando del periodo de marzo-julio. Prácticamente estamos ya en la unidad número 5. Aquí, permítanme hacer un pequeño, ampliar un poco la pantalla. Y como pueden observar, pues ahí está, ¿no? El sistema, unidad número 5. Aquí la estoy marcando con el cursor. Sistemas de partículas. En este caso vamos a comenzar sobre hablar sobre estos temas. Sistemas de partículas habla del cuerpo rígido, cantidad de movimiento, colisiones elásticas e inelásticas, centro de masa, que eso es lo que vamos a empezar a mencionar. Teorema de conservación de la cantidad de movimiento, teorema de la conservación de la energía. Como pueden observar, la fecha de inicio de curso era, bueno, el día de ayer, pero por situaciones, pues, y cambiamos un poquito la modalidad. Pero bueno, prácticamente estamos con un día de fase, no, bueno, en este caso me refiero, empezamos un día después, pero creo que vamos bien, vamos bien. Entonces, próximamente la evaluación, la fiesta que vamos a tener, tentativamente va a ser entre el 28 y el 28 de junio, y el 2 de julio vamos a tener ahí un pachangón, ¿verdad? Como ustedes saben, vamos a tener una kermés, en donde pues, ustedes están invitados prácticamente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es para ubicarnos sobre lo que vamos a comenzar durante esta unidad, ¿ok? Entonces, pues bueno, voy a cerrar parte de mi pantalla, te las dejé de compartir, y pues bueno, vamos a continuar con los demás temas que tenemos por presentar, ¿verdad? En este caso, en el pintarrón, en la parte de mis espaldas, espero que se alcance a visualizar. ¿Sí se alcanza a visualizar, ingenieros, la pantalla de ahí atrás? En lo que está en el pintarrón, más bien eso es a lo que me refiero. ¿Sí se visualiza bien o necesito marcarlo con un color más oscuro? Indíquenme, por favor, ingenieros. Creo que esto no se alcanza a ver bien. Bueno, entonces lo que vamos a ver en esta unidad, como ya les comentaba, se llama sistema de partículas, y en el sistema de partículas se llama, en este caso, esa es parte de la unidad, y está dividido en varios temas. En uno de ellos ahorita lo borré por cuestiones que no se alcanza a ver de una manera muy clara parte del texto, pero se llama cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces es cantidad, en este caso, de movimiento. Eso es lo que comprende parte del sistema de esta unidad, recordando que es la cuarta unidad. Entonces prácticamente ya estamos sobre la recta final, ¿sí? Ya estamos prácticamente sobre la recta final, ¿no? Referente pues a este parcial, ¿no? Entonces pues ya casi estamos por finalizar parte de todo esto, ingenieros. Entonces aquí está lo referente a esta cuarta unidad, que se refiere al tema de sistemas de partículas, ¿no? Entonces, al hablar de sistemas de partículas, tenemos que tocar el tema de la cantidad de movimiento, y a su vez, pues bueno, tenemos que hablar
de la primera ley de Newton, de la segunda ley de Newton, ¿verdad? En la cual, pues bueno, recordando la primera, que un cuerpo va a permanecer estático hasta que no haya una fuerza que lo desplace o que lo mueva, ¿no? En relación al centro de masa, pues vamos a observar cómo determinados cuerpos tienen, en este caso, un equilibrio con respecto a un centro de masa respecto a ese cuerpo. Puede ser un edificio. Por ejemplo, en el caso del libro de texto que estoy consultando, viene el ejemplo de un saltador, que es, en este caso, saltador de altura, así se le conoce, en el cual, pues bueno, de cierta manera, como pueden ustedes observar, el salto de altura, normalmente, hay otro que es el salto con pérdida, que también es un fenómeno físico muy interesante. En el caso del salto de altura, como ustedes saben, pues bueno, hay una determinada, los participantes, pues lógicamente van compitiendo con determinadas alturas, pero a lo que me refiero es que a final de cuentas, en este caso, el competidor debe tener conocimiento de su cuerpo, con el cual, pues obviamente, sus pies, pues, aquí voy a hacer una semejanza, no soy un excelente dibujante, pero ese competidor, de cierta manera, pues a través de su cuerpo, aquí lo estoy haciendo una pequeña semejanza, va a saltar esa valla, ¿no? Y de cierta manera, pues va a tener que tener dominio de su cuerpo, conocimiento de él, para saber en qué momento o en qué instante tiene que hacer la curvatura de su cuerpo para poder librar completamente esa barra que está situada a determinada altura, ¿no? Y lo mismo sucede con el saltador de pérdida, que ya de cierta manera pues tiene, el salto es un poquito ya más a determinada altura, un poco mucho mayor que el salto de altura, con pérdida o con garrocha, también así se le llama, en la cual llega el competidor, prácticamente viene en este caso corriendo, y en sus manos pues trae una pequeña barra, ¿sí? Esa barra la introduce en un espacio con la cual le va a servir de impulso para poder desplazarse y poder saltar, en este caso, a esa determinada altura, esa varilla que se encuentra ahí, ¿no? Igual manera, ¿no? Tiene que tener cierto equilibrio donde sus piernas las tiene que empezar a tener, como les comentaba, conocimiento de su cuerpo, y posteriormente con esa pérdida va a ir desplazándose hasta posteriormente, pues igual manera, ¿no? Cruzar la valla con las piernas y también tener equilibrio bueno, aquí disculpen, el personaje no me salió muy bien que digamos, pero también lo que se pretende es poder saltar esa barra. Ese es un caso. También otra situación que sucede, por ejemplo, en el caso de los astronautas, sabemos que en el espacio pues hay prácticamente una gravedad, algunos le llaman gravedad cero, otros prácticamente simplemente no hay gravedad, en la cual pues obviamente que los movimientos que ellos tienen no son los mismos que tenemos en la Tierra. Y es por ello que los astronautas se acostumbra a que ellos empiecen a ejercitarse, a hacer ejercicios en donde, pues en determinados espacios, como puede ser el agua, o en aviones que vuelan a determinada altitud y en los cuales ellos empiezan a tener ciertos movimientos donde se genera una determinada gravedad y ellos empiezan a desplazarse, ¿no? Haciendo una simulación como si estuvieran en el espacio. Y también esto lo podemos ver en naves espaciales, en coches. Son análisis muy, muy interesantes y bueno, vamos a estar trabajando sobre esos temas que específicamente se le conocen así dentro de la instrumentación didáctica o dentro de la dosificación, se les conoce como sistemas de partículas, se dividen en cantidad de movimiento y posteriormente lo que tiene que ver con el centro de masa. Nosotros como seres humanos, de hecho, tenemos un centro de masa. Unos indican que se encuentra en el ombligo, otros en la cintura. Bueno, pues lo vamos a investigar y lo vamos a ir observando, ¿no? Incluso hay muchos ejemplos en diferentes espacios, incluso videos que nos permiten tener ciertos cuerpos en movimiento. Por ejemplo, hay un caso en el que ponen dos tenedores, ¿sí? Le ponen dos tenedores y sobre un vaso. Y en este caso pues están en equilibrio, ¿no? O palillos, cosas por el estilo. Hay muchos casos que nos permiten identificar lo relacionado a este tema que se llama centro de masa o que también tiene que ver específicamente con el tema de sistema de partículas, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, ingenieros, que desean hacer respecto a este tema? ¿Algún comentario? ¿Sí los escucho, ingenieros? Ok, bueno, hasta el momento, si hacemos un pequeño recuento de lo que hemos visto, hasta el momento prácticamente hemos estudiado lo que se llama el movimiento uniforme de una partícula, o sea, movimiento uniformemente acelerado de una partícula. También hemos visto lo relacionado a la caída libre,
y a otros temas, ¿no? Pero ahora vamos al hablar de sistemas de partículas, vamos a interactuar ahora como les comentaba, a través de algunas fuerzas. Específicamente vamos a resolver algunos problemas que tienen que ver con ecuaciones de movimiento, en este caso ahora de movimiento en varias partículas, ¿no? Que ese es el objetivo de esta unidad, empezar a hablar sobre el movimiento y encontrar determinadamente ecuaciones de movimiento de esas partículas. Para ello vamos a comenzar con lo referente al tema de cantidad de movimiento, que específicamente se enfoca a una partícula, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a ver más adelante algunos videos que también nos van a permitir tener un poco más de conocimiento referente a estos temas que vamos a ir viendo durante estas prácticamente que son, pues prácticamente son que 4 semanas, ¿no? Prácticamente 4 semanas, pues entonces, pues como dijo alguien, pues manos a la obra, ¿no? Hay un dicho que dice un compañero, a lo que te truje, chencha. Pero bueno, vamos a comenzar con todo esto, ingenieros. Entonces, pues la verdad sí son temas muy bastante interesantes, ¿no? Nada más permítanme tantito, déjenme aquí sacar algunas cosas que traigo para aligerar el peso. Bueno, entonces vamos a hablar sobre, primeramente, una de las leyes que tienen que ver con este personaje que se llama Newton, ¿no? Y para ello, pues vamos a hablar de la cantidad de movimiento. Entonces, cantidad, en este caso, de movimiento. ¿Y se alcanza a distinguir la letra, ingenieros? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces dice que la cantidad de movimiento, aquí voy a tomar algo que me interesa de este texto, de este material de texto, dice que en este caso las leyes, en este caso las leyes de Newton, como les comentaba, todo está muy relacionado, ¿no? Con este personaje de la historia que tiene mucho que ver con lo que ahora en realidad forma parte de nuestra vida, ¿no? Entonces las leyes de Newton, en este caso, pueden expresarse. Las leyes de Newton pueden expresarse muy elegantemente. Pueden expresarse muy elegantemente en términos. Muy elegantemente en términos de la cantidad de movimiento. De la cantidad. En términos de la cantidad, en este caso, de movimiento, que eran los movimiento. Es a final de cuentas lo que tiene que ver con este tema que estamos hablando, ¿no? Cantidad de movimiento. Entonces las leyes de Newton pueden expresarse muy elegantemente en términos de cantidad de movimiento. Y entonces aquí ya nos habla, dice que una medición vectorial, aquí tenemos que hablar forzosamente de ese tema, de vectores, porque eso forma parte de la física, ¿sí? De hecho, este tema también de sistemas de partículas tiene mucha importancia con la parte de estática también. Se involucra estática, se involucra dinámica, equilibrio en este caso, sumatoria de fuerzas o estática de la partícula específicamente. Vamos a ver la masa, aceleración. Pues aquí ya empezamos a involucrar varios temas relacionados a la física, ¿no? Entonces, y uno de ellos, al hablar de física y empezar a hablar de sistemas de partículas, del movimiento, pues tenemos que involucrar forzosamente a los vectores. De eso no nos podemos salvar, ¿no? Y más adelante ustedes van a llevar una materia que se llama cálculo vectorial, en donde van a aplicar prácticamente la mayoría en esa clase, pues van a ser vectores, ¿no? En este caso, y claro, involucrado con las matemáticas. Entonces es una medición vectorial, continuando, en este caso, de gran importancia, como les comentaba, de gran importancia en física, ¿no? Entonces, por eso les decía que no nos podemos separar. En la física, el hablar de vectores, ahora sí que pues es algo que no tiene sentido, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, ya aquí voy a involucrar, perdón, ¿puedo borrar parte de este texto, ingenieros? ¿Centro de masa lo puedo borrar? ¿O decían que le tome una captura de pantalla, aunque, no sé, ¿qué les parece, ingenieros?
¿Desean que le tome captura de pantalla? Voy a escribir otro tema, no sé si ustedes me indican, por favor, ingenieros. ¿Sí le puede tomar foto, profe, por favor? Sí. Sí, ¿Cómo por está favor, la señal profe. de internet allá con ustedes, ingenieros? ¿Sí está llegando bien la señal? Sí, por el momento todo bien. Ok, no se preocupen, ahorita les tomamos la captura para que la tengan ahí presente en sus notas. Permítanme tantito. Turururu, turururu, creo. Perdón. Ya les compartí la imagen, ingenieros, por favor, verifíquenla ahí en el grupo que tenemos de WhatsApp. Verifiquen que efectivamente sale bien la imagen, ¿no? Por favorcito. ¿Sale? Bueno, entonces ese es lo que se refiere a este tema de cantidad de movimiento, en la cual les comentaba que no nos podemos olvidar, al hablar de las leyes de Newton, puede expresarse muy elegantemente en términos de la cantidad de movimiento, pero específicamente en la medición vectorial, que es de gran importancia para la física. Por eso les decía que esto no nos podemos separar, ¿no? Pero bueno, posteriormente hay materias que les he mencionado que tienen relación tanto en la parte de matemáticas como la física, que en realidad van juntas una con otra, no se pueden separar. Pero bueno, alguien en su debido momento consideró que era importante ver por separado tanto las matemáticas como la física, pero como ustedes pueden observar, si ustedes van a estudiar tanto un bachillerato como una ingeniería, pues tienen que ver la parte, por eso se llama ese físico-matemático, ¿no? En la cual se involucran tanto ambas áreas, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos con parte de esta definición que les comentaba, pero bueno, ahora, dentro de esa cantidad de movimiento, se menciona ya específicamente ya un tema ya más en particular, y dice que la cantidad, aquí ya se involucra más en esto, la cantidad, si se observa, si se distingue la cantidad, la tinta de color rojo, ingenieros. Sí, profe. Ok, dice que la cantidad de movimiento, y ahora ya se está involucrando más en ello, dice que la cantidad de movimiento aquí ponen como por ejemplo, de una sola partícula, ¿sí? Eso es lo que ya especifican de una manera más clara, una partícula, de una sola partícula, se define, y en este caso, se define como el producto, se define como el producto de la masa, se define como el producto de la masa y la velocidad, en este caso, ¿de quién? De lo que estamos hablando, de lo que normalmente hemos estado hablando, de la partícula. No debemos de olvidar eso, ¿no? Entonces, ya esto, ya de una manera más clara, más concreta, el hablar del sistema de partículas, tenemos que involucrar lo relacionado a la cantidad del movimiento. Y al hablar de movimiento, pues siempre tenemos que tomar en cuenta algo que es muy importante. Una partícula puede ser también un objeto, en el caso de un coche, una pelota, alguna piedra, algunos ejemplos que de una otra manera podemos ver en la naturaleza. Se define, aquí ya lo empieza a hablar, fíjense, aquí nos dice producto, o sea, es una multiplicación, ¿de qué? De una masa, y ya inmediatamente vemos, y si lo recuerdan, pues es la letra M, así es como hemos definido la masa. En este caso, para que no se confunda de una vez, en este caso, ¿en qué unidades se representa la masa? Pues en kilogramos, o también puede ser gramos, ¿verdad? Hablando del sistema inglés, libras. Y en el caso de la velocidad, aquí ya nos indica velocidad de la partícula. En algunos casos, en algunos materiales, recuerden que también existe la palabra rapidez. En este caso, la rapidez es la cantidad escalar de la velocidad. Y en este caso, ya hablando de la velocidad, estamos hablando que la velocidad ya es un vector, ¿sí?
La velocidad es un vector y la velocidad normalmente la representamos con la letra V y con una, en este caso, con una flechita indicando que es un vector. Y bueno, sabemos que las unidades de la velocidad es masa, metros por segundo. Esas son las unidades ¿de quién? De la velocidad. Entonces vamos a tener que hacer el producto de una masa, en este caso unidades de kilogramo, multiplicadas, por eso dice producto de una masa multiplicada por la rapidez, que viene siendo la cantidad escalar de la velocidad, y la velocidad viene siendo ya la parte vectorial, sobre segundo. Entonces, si recuerdan, esto nos da unas unidades que ustedes, pues bueno, ya conocen. ¿Sí se acuerdan qué unidades son esas, ingenieros? ¿Sí recuerdan cuáles son las unidades? Kilogramo, metro sobre segundo. ¿Sí tiene alguna relación con una unidad que ya hayamos visto? ¿Es un newton? A ver, chéquenlo por favor, a ver si es correcto. A ver, por favor. A ver, verifíquelo nada más para tener tener claro eso. A ver, recuerden, ingenieros. Creo. A ver, busquen allí en el buscador, ingenieros. ¿Sí es Newton, profe? ¿Dónde? ¿Sí es Newton? ¿Sí son newtons? Me aparece el kilopondio. Kilopondio. Kilogramo metro sobre segundo. ¿Qué no es segundo al cuadrado para que sea newton? A ver, ingenieros, por favor, verifiquen bien eso, porque eso es muy importante, ¿no? A ver, ingenieros, ¿ya lo encontraron? ¿Sí? ¿Qué unidades son? Aquí estamos hablando que estamos mencionando que es una masa multiplicada por una velocidad. Entonces, esas son sus respectivas unidades. Entonces, hay libros, hay materiales en los cuales indican, en este caso, la cantidad de movimiento la representa con la letra P minúscula, ¿sí? Y en este caso viene siendo un vector. Como estamos hablando de vectores, entonces la cantidad de movimiento la vamos a definir con la letra P, que es un vector, multiplicada por una masa por otro vector, que es la velocidad. Entonces, cuando hablemos de cantidad de movimiento, entonces vamos a recordar que es, aquí lo voy a escribir, cantidad de movimiento, cantidad de movimiento. Entonces, cuando hablemos de ese tema, inmediatamente tenemos que recordar esto que está aquí, ¿vale? Esa fórmula, en este caso, que es la cantidad de movimiento, es un vector, ¿sí? Que tiene que ver sobre el producto, como nos menciona el enunciado, de una masa por una velocidad, que también viene siendo en este caso un vector, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso, dice, estoy leyendo el texto de un libro, dice, se sabe que un camión con carga demora más tiempo en adquirir una velocidad constante respecto a otro vehículo, en este caso más ligero, y que asimismo también tarda más en frenar. ¿Ok? Si observan ese ejemplo, y yo creo que les ha tocado a ustedes viajar en la carretera, en donde pues pueden ver, o incluso en la ciudad, en una avenida, pueden observar un camión, el cual lleva una gran cantidad de peso, ¿no? Ya sea concreto, varillas, cemento o alguna carga, ¿no? Simplemente, entonces, pues siempre le va a costar determinada cantidad de esfuerzo, trabajo, ¿verdad? En este caso, en tomar esa velocidad, y no se diga, en este caso, cuando va subiendo un plano inclinado, pues obviamente, ¿no? Que esa unidad motora, imagínense que es un camión, como nos da el ejemplo, tenemos aquí nuestro camión de carga, obviamente, pues siempre va a requerir de una mayor cantidad de esfuerzo, ¿no? Y una cantidad mayor de esfuerzo,
que un carro ligero, ¿no? Prácticamente un carro deportivo, ¿no? Entonces, pues es obvio, ¿no? Que de cierta manera, para que llegue a esa velocidad constante, pues requiere de mayor cantidad. Pues en este caso, todo va a estar en relación a la masa y respecto a esa velocidad y en relación a la cantidad de movimiento. ¿Qué pasa en el momento entonces si está en un plano inclinado? En ese plano inclinado, pues obviamente, ¿no? Va a tener un determinado comportamiento, ¿sí? Un determinado comportamiento, en este caso esa unidad que tenemos aquí, ¿no? Bueno, y disculpen, no soy muy bueno para dibujar, pero estoy indicando que entonces ahora esa unidad va a subir. Y lógicamente que un carro más ligero pues va a tener un desplazamiento mucho más rápido. ¿Qué sucede ahora cuando esa unidad se encuentra en un plano, pues de cierta manera ya con una determinada inclinación? Pues obviamente, ¿no? Que todo también va a estar en relación a esa cantidad de ¿qué? A esa cantidad de masa y a esa, pues obviamente que va a tener una velocidad, pues no se diga bastante, bueno, estoy exagerando el plano inclinado, debo ser claro, ¿no? No hay pendientes, entiendo que sean tanto, pero bueno, puede existir un dado caso, ¿no? Entonces, en relación al ejemplo, al enunciado que les decía, se sabe que un camión con carga demora más tiempo en adquirir una velocidad constante respecto a un vehículo más ligero, y asimismo también va a tardar más en frenar, ¿no? Entonces, es por ello que si ustedes observan en las carreteras, como les comentaba, es un ejemplo muy claro, en los cuales los camiones tienen que tomar determinada distancia respecto a los semáforos o respecto a los carros. Entonces, en este caso toman cierta velocidad, incluso distancia a la hora de frenar. Entonces, pues ellos de una u otra manera pues van haciendo esos cálculos para no impactar sobre otras unidades, ¿no? Entonces, pues esos son algunos casos que quiero comentar ahí. Esto tiene que ver, este ejemplo, tiene que ver con, les comentaba, con la parte de este tema de la física. En este caso, nos dice, esas diferencias se pueden medir con una magnitud vectorial. Algunos libros, también quiero hacer mención, le llaman a este tema ímpetu o movimiento lineal. Entonces, a la cantidad de movimiento, que de hecho es el tema que estamos viendo, cantidad de movimiento, también se le puede llamar, en este caso, ímpetu, con acento en la letra I, y también, momento, o en este caso, momento lineal, que es otra manera de también identificar y conocer la cantidad de movimiento, en este caso de una partícula. Entonces, como parte adicional a este tema, ¿no? Entonces, por igual pueden encontrar algo de información referente a ello, ¿no? Entonces, les comentaba, entonces, tenemos que, al hablar de cantidad de movimiento, ímpetu o movimiento lineal, estamos hablando que esa cantidad de movimiento la vamos a representar con la letra P, que nos indica que es que se refiere al movimiento, es un vector, va a ser igual al producto de una masa por ¿quién? Por una velocidad que también en este caso es un vector. Y no se diga en las unidades, ¿no? Pues aquí vamos a tener una determinada cantidad de masa, ¿sí? Que obviamente pues va a determinar a qué velocidad en este caso está viajando de cierta manera, ¿no? Entonces ahí donde vamos a aplicar la cantidad de movimiento de esa partícula que va a estar en función de la masa por el producto de ¿quién? De una velocidad. ¿De quién? Pues en este caso de esa unidad motora que viene siendo un camión, ¿no? Que en pocas palabras le hemos llamado partícula, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya conocimos parte de esta información, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros, que deseen hacer en este caso hasta este momento? ¿Algún comentario, ingenieros? Ok, bueno, voy a tomar una captura de pantalla, voy a escribir otro texto para que no, para que lo tengan ustedes ahí al pendiente de sus notas. Permítanme tantito, ¿eh? Sí, voy a escribir otro texto, pero sí lo que quiero es que quede bien, quede claro parte de esto, ¿no? Entonces, me dicen por favor si les llegó la captura de pantalla, ingenieros. Sí, profe.
Ok, gracias. Entonces, pues observen, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el caso del tema que estamos hablando, tenemos una masa, en el caso de la unidad motora, de este caso un carro más ligero y una velocidad, ¿no? Entonces, pues sí va a haber ahí una gran diferencia entre esos dos ejemplos, ¿no? También es necesario mencionar que la primera ley de Newton afirma que en ausencia de fuerzas externas, ese es a lo que voy, ¿sí? Entonces, para ello voy a borrar la parte derecha de aquí del pintarrón para escribir el siguiente texto. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto. Y aquí voy a escribir lo siguiente. Entonces, voy a ver si se alcanza a distinguir la tinta de color azul. Me indican, ingenieros. Entonces, dice que la primera ley de Newton, ¿sí se alcanza a distinguir la tinta de color azul, ingenieros? Sí, profe. ¿Sí? ¿O se ve muy claro? Por favor, indíquenme. Si no, puedo cambiar de marcador, ¿eh? Bueno, la verdad, discúlpenme, pero yo pienso que mejor sí la voy a cambiar. Porque se ve muy claro el tono de este marcador, ¿no? Entonces, la primera ley de Newton, ¿sí? En este caso, la primera ley de Newton, en este caso, la primera ley de Newton afirma, aquí vamos a recordarla, dice, afirma, en este caso, que en ausencia, dice que en ausencia de fuerzas externas, déjenme aquí borrar esto, de fuerzas externas, coma, la velocidad, ¿sí? En este caso, la velocidad de una partícula, si la velocidad de una partícula permanece constante, que eso es parte de esa primera ley de Newton, ¿no? Pero lo que se refiere en términos de la cantidad de movimiento, que es lo que en realidad nos interesa en este momento, entonces déjenme, voy a borrar esto de ímpetu y momento lineal para continuar con el siguiente texto. Entonces, permanece constante, entonces aquí voy a hacer, dice, en términos de la cantidad de movimiento, en términos de la cantidad de movimiento, coma, la primera ley, ¿sí? La primera ley afirma, por tanto, dice, la cantidad de movimiento permanece constante. La cantidad de movimiento permanece constante. ¿Vale? Entonces, esta es una condición que de una u otra manera vamos a utilizar. Entonces, por lo tanto, esa cantidad de movimiento que le hemos representado con la letra P minúscula, pues prácticamente va a ser igual a una constante. ¿Sí? Prácticamente va a ser constante, por lo tanto, sí es importante decir que eso se refiere a ¿qué? A las fuerzas en ausencia de fuerzas externas. Ahí es cuando se va a aplicar prácticamente esta condición, donde estamos aplicando la primera ley de Newton. Por lo tanto, la cantidad de movimiento va a permanecer constante. También le llamamos movimiento lineal, también le llamamos, déjenme escribirlo aquí para que no olvidar ese tema, que es ímpetu, así es como también, o en este caso, movimiento, lineal. Así es como le hemos llamado a la cantidad de movimiento. ¿Sale? Entonces, esa fórmula que acabo de escribir, o más bien, el ímpetu, movimiento o cantidad de movimiento es constante debido a ¿qué? A la primera ley de Newton, lo que nos indica o nos afirma que en ausencia de fuerzas externas, recordando que ese cuerpo va a estar estático,
o no va a tener movimiento si no sufre ninguna fuerza externa. Y así permanecerá hasta que no haya algo que lo mueva. Entonces, por lo tanto, dice que la velocidad de la partícula en este caso, la velocidad de una partícula permanece, en este caso, así como lo mencionamos, constante. Entonces, pues aquí estamos hablando ahora de otro tema relacionado, pues a la cantidad de movimiento. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? Entonces a eso se le conoce como la primera ley en términos de cantidad de movimiento, ¿no? Esta es la primera ley, déjenme escribirlo aquí con un texto un poquito más, no es color, tinta roja. Entonces a esta fórmula que acabo de escribir, bueno, no fórmula, sino más bien, vamos a indicarla como la primera ley de la cantidad de movimiento, ¿no? Y se le conoce como la primera ley de la cantidad de movimiento, para que lo vayan tomando en cuenta en sus notas, ¿no? Bueno, ingenieros, si me permiten, voy a hacer una pequeña pausa. Ahorita regreso, no me tardo ni 5 minutos, si me permiten, ahorita regreso. Voy a cerrar mi micrófono, pero voy a dejar encendida la cámara por si desean hacer sus anotaciones. No me tardo, regreso en 5 minutos, se permitan.
Hola ingenieros, ¿qué tal? Ya regresé. Ay, disculpen el tiempo, pero era necesario. ¿Cómo están? Chimo, no pasa nada, profe. Sí, muchas gracias. Ay, discúlpenme, pero aquí de repente pues hay cosas que la naturaleza nos exige. Bueno, estamos aquí, ya continuamos con parte de este tema. Entonces, regresando a ello, pues estamos hablando sobre el ímpetu, movimiento lineal, también lo que se le conoce como en este caso cantidad de movimiento. Entonces ya identificamos que va a existir esa cantidad de movimiento o ímpetu es el producto de una masa por una velocidad. En este caso la masa es una cantidad en escalar y en el caso de la velocidad viene siendo una cantidad, en este caso vectorial. Y de acuerdo a la primera ley de Newton, o a la primera, ¿sí? Tomando en cuenta la primera ley de Newton, y en relación a la primera ley de la cantidad de movimiento, pues en este caso, siempre se va a, en este caso, va a permanecer constante, ¿no? Esa es una de las cosas que hasta el momento tenemos, ¿no? Bueno, continuando con parte de esta información, también podemos hablar de la segunda ley del movimiento. ¿Ya le tomé captura de pantalla a esto, ingenieros? No sé si lo hice. Por favor, recuérdenme. Si ya le tomé imagen a esto, a lo que escribí en relación a la primera ley de Newton. Y a la primera... No, profe. ¿No? Ok, permítame, entonces ahorita le tomo una captura para que lo tengan como parte de su información, o si ya hicieron sus respectivas notas en sus cuadernos, pues bueno, yo creo que eso me parece más que excelente, ¿no? Entonces vamos a proceder a tomar esa imagen. Nada más permítanme tantito y ahorita les comparto la imagen. Listo. Chéquenla por favor ahí en el grupo, si son tan amables, ingenieros. Sí, está. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar entonces con parte de esto, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la segunda ley en términos del ímpetu, movimiento lineal y cantidad de movimiento, ¿no? Voy a borrar parte de este texto. Entonces ahorita es como la introducción de una u otra manera, ¿no? Ahorita podemos también hacer algunos ejemplos relacionados a este tema, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar sobre, como les comentaba, la segunda ley en términos del movimiento. Entonces para ello lo que vamos a hacer, que lo que se refiere a la cantidad de movimiento, en este caso la fórmula, que ya la tenemos, ya la identificamos, que la cantidad de movimiento, ímpetu o movimiento lineal es el producto de una masa, ¿por qué? Por una velocidad. Eso ya lo tenemos prácticamente identificado, donde la velocidad pues viene siendo en este caso un vector. Para ello, si nosotros aplicamos la derivada a ambos lados de la desigualdad, entonces me queda que la derivada con respecto del tiempo, en este caso del ímpetu, de la cantidad de movimiento o movimiento lineal, va a ser igual a la derivada con respecto del tiempo, en este caso de la masa, multiplicada por la velocidad. Pero como sabemos, en este caso, al aplicar la derivada a una cantidad escalar, pues viene siendo prácticamente, una cantidad escalar es un número. Y en el caso de un vector, pues bueno, aquí ya las cosas cambian. De tal manera que, por lo tanto, como la masa es una constante, es una cantidad, una magnitud escalar, entonces la sacamos fuera de la derivada y me queda que la primera derivada con respecto de la velocidad va a estar de esta manera representada, ¿no? Lo mismo del otro lado de la igualdad, en el caso del ímpetu, de la cantidad o de movimiento, me queda de esta manera representada. Entonces, esto es igual a la masa, como les comentaba, que es una cantidad escalar, es un número, es una cantidad, simplemente es un número, ¿sí? Que forma parte de los reales. Eso por la primera derivada respecto a quién, a esa velocidad que es un vector, ¿no? Entonces, si recordamos, se hacen un poquito de nota referente a este dato, entonces resulta que la primera derivada con respecto de la velocidad, pues viene siendo todo ese elemento. La primera derivada de la velocidad, pues prácticamente ahora va a cambiar, y por consiguiente, ahora a esto le vamos a llamar aceleración. Y la aceleración
de una u otra manera, pues también forma parte de, en algunos libros, también se le conoce como un vector, ¿sí? Algunos libros lo mencionan como la aceleración como un vector, otros simplemente, pues no lo indican, ¿no? Pero al menos de lo que yo tengo entendido, o al menos en relación a mis conocimientos, pues sí debemos indicar que esa aceleración viene siendo, ¿qué? En este caso, viene siendo también una cantidad, en este caso, ¿qué? Vectorial, ¿sí? Entonces, de esa manera, entonces ahora podemos indicar entonces que la primera derivada respecto al ímpetu, o en este caso a la cantidad de movimiento, o movimiento lineal, a final de cuentas, pues nos va a quedar representado de esa manera. Entonces, escribiendo, me va a quedar que la derivada respecto del tiempo de ese vector va a ser igual a una masa ahora multiplicada por la aceleración. Déjenme acomodar un poquito para que esto coincida. Entonces me va a quedar aquí la aceleración, que a final de cuentas viene siendo ese vector que tenemos ahora ahí. ¿Ok? Entonces me queda de esa manera. Entonces aquí lo podemos indicar, ¿no? Pero a su vez, si se fijan ahora, ese movimiento, esa cantidad de movimiento, ímpetu o movimiento lineal, de una otra manera, que es lo que tengo del lado izquierdo de la desigualdad, pues también esto lo podemos convertir ahora en una fuerza. De tal manera que la fuerza es una cantidad también vectorial, la cual va a ser igual, en este caso, a una masa multiplicada por ¿quién? Por una aceleración, que en este caso yo les he comentado que se refiere a qué, a final de cuentas, a la primera derivada de ¿quién? De la velocidad. Entonces, a esto que acabamos de obtener en este momento, se le conoce como la segunda ley de Newton, pero en algunos libros llaman en su forma fuerte, ¿sí? Déjenme escribir aquí con tinta de color azul, parte de esta información, ¿no? Esta que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, como pueden observar, entonces estamos partiendo de la cantidad de movimiento o movimiento lineal, o también llamado ímpetu, a esto que tenemos aquí, para posteriormente llegar a esta respectiva fórmula, que como les comento, se le llama segunda ley, aquí lo voy a escribir, se le conoce como segunda ley, en este caso, en términos de cantidad de movimiento, en términos de cantidad, en este caso de movimiento. Así es como se define esa fórmula que tenemos ahí, ¿no? En otros materiales le llaman de la siguiente manera. Le llaman, en este caso, déjame escribir otro tipo de letra, a ver si segunda ley de Newton, en su forma fuerte. ¿Ok? Así es como también se le define en otras palabras, también a esa fórmula de la cual estamos hablando en este momento, ¿no? ¿Sí se alcanza a distinguir, ingenieros, el tipo de letra, ingenieros? ¿O le escribo con una letra un poco de mayor tamaño? ¿Sí se ve, profe? Sí se ve, Ok. profe. Bueno, voy a borrar parte del centro de aquí del pintarrón. Esto ya se los compartí a través del grupo que tenemos en WhatsApp, del WhatsApp, ¿verdad? Entonces, si se fijan, prácticamente nos estamos refiriendo a la primera ley de Newton. Aquí ya la aplicamos cuando, bueno, todo parte de una ecuación que es la que tenemos en la parte superior izquierda, donde nos dice que el ímpetu
Es el producto de una masa por una velocidad, ¿ok? Y luego, ¿qué le hicimos a esta fórmula? Bueno, esta fórmula, si aplicamos la primera ley de Newton, en este caso, para que ese cuerpo requiere de una fuerza externa y se pueda mover, pues obviamente, prácticamente vamos a llegar a la primera ley que nos dice que se le llama que va a permanecer constante, ¿no? Ya borré parte del texto. Pero aplicando la primera ley de Newton, en relación al ímpetu, al movimiento, o en este caso al movimiento lineal, se le conoce como, bueno, es la velocidad de la partícula va a permanecer constante, y aquí lo tenemos, ¿ok? Después, ¿qué es lo que hicimos ahorita? Entonces, a la fórmula que ya conocemos del movimiento lineal, aplicamos la primera derivada a ambos lados de la desigualdad. De tal manera que en la primera parte de la desigualdad encontramos que la derivada de ese ímpetu con respecto del tiempo es fuerza. Y al aplicar la derivada a la velocidad, encontramos que es la aceleración. Entonces, esta fórmula, de acuerdo a las leyes de Newton, nos indica que corresponde a la segunda ley de Newton, en la cual una fuerza es igual a una masa por una aceleración. Ya en el tema de cantidad de movimiento, entonces tendremos que hablar de la segunda ley, pero ahora en términos de la cantidad de movimiento, que de hecho así es como parte esto, ¿no? Porque parte de esta ecuación. Y también se le denota como la segunda ley de Newton, pero en su forma fuerte. Esa es otra definición que en este caso encontré respecto a ello. Bueno, ¿y por qué se le llama así? Bueno, ahorita voy a escribir un texto relacionado a por qué se le llama, en este caso, segunda ley de Newton en forma fuerte, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya conocemos la primera ley, ya conocimos de dónde proviene la cantidad de movimiento ímpetu, o también llamada momento lineal, y bueno, tenemos parte de este tema. Entonces, la segunda ley de Newton, en su forma fuerte, tiene que ver con lo siguiente. A ver, déjame checar aquí esta parte. Entonces, dice que la segunda ley de Newton en su forma fuerte, dice, relaciona las fuerzas que actúan con la razón de cambio de la cantidad de movimiento, en este caso, o momento lineal. Entonces, aquí viene lo siguiente, dice que la variación, que es parte de lo que voy a agregar, dice que la variación de la cantidad, de movimiento, la variación de la cantidad de movimiento, en este caso lineal, de un cuerpo, en este caso de un cuerpo, es proporcional ¿sí? Es proporcional a la resultante, ¿sí? Es proporcional a la resultante total de todas las fuerzas, en este caso de resultante total, sí, de las fuerzas, en este caso de las fuerzas que actúan, en este caso de las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo, que actúan sobre, en este caso, dicho cuerpo, que actúan sobre dicho cuerpo y se produce, ¿sí? Y se produce en la dirección, en que actúan las fuerzas, ¿vale? Entonces, a eso tiene que ver básicamente lo que acabamos de escribir, donde la fuerza, que es una magnitud vectorial, es igual a la primera derivada con respecto del tiempo de la cantidad de movimiento, o también llamada, en este caso, movimiento lineal o ímpetu, que ese es como de una otra manera lo que hemos definido hasta este momento, ¿no? ¿Sí?
Y bueno, hemos visto que también en este caso la segunda ley de Newton, en este caso así se le conoce la segunda ley de Newton en su forma fuerte, es válida tanto para la mecánica clásica como para la mecánica relativista. Dice, no obstante, que la definición de la cantidad de movimiento lineal es diferente en las dos teorías, ¿no? Entonces ahí tenemos parte de esos conocimientos que de una u otra manera pues nos van a servir de mucha utilidad, ¿no? Que a final de cuentas, si me permiten, voy a escribir lo siguiente. Dice que esa fuerza, déjenme escribirle un poquito más, de más tamaño la letra, es igual, en este caso, a la derivada con respecto del tiempo de una masa por una velocidad. Esto es igual a tener la masa por la primera derivada respecto del tiempo de esa velocidad, la cual es igual a una masa por una aceleración que viene siendo prácticamente lo mismo que escribí en forma vertical, ahora lo estoy escribiendo en forma horizontal, ¿no? Pero en sí es prácticamente lo que escribí anteriormente. Claro, allá está escrito con una letra más despacio, pero aquí lo hice de una manera más rápida, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos parte de esta información que de una u otra manera, pues tiene que ver primeramente con la cantidad de movimiento, recordando nuevamente que esta fórmula se le conoce como cantidad, ¿sí? Cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento también se le conoce como ímpetu, también se le conoce como movimiento lineal. Como movimiento lineal. ¿Sale? Esas las diferentes formas que se le conoce a ese tema. Y luego, pues de ahí deducimos, de ahí surgió que en este caso, cuando la velocidad es constante, pues sabemos que va a surgir, que en este caso la primera ley de la cantidad de movimiento, pues va, en este caso el ímpetu va a permanecer constante. Y al aplicar la primera derivada a ambos lados de la igualdad, a la fórmula que nos define la cantidad de movimiento, que es el producto de una masa por la velocidad, que es un vector, entonces llegamos a la segunda ley de Newton, pero ahora se le llama segunda ley en términos de la cantidad de movimiento, o también llamada segunda ley de Newton en forma fuerte, ¿sí? Ingenieros, si fueran tan amables, por favor, si pueden investigar ahí en su buscador, ¿a qué se refiere con la segunda ley de Newton en su forma fuerte? Si son tan amables, busquen ahí en el buscador, ¿a qué se refiere con ese término de segunda ley de Newton en su forma fuerte? Por favor, para dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Bueno, voy a tomar captura de pantalla, ingenieros, para que esa información de igual manera la tenga como parte de sus evidencias. Listo, ahí está. ¿Sí les llegó la imagen, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Perfecto, entonces vamos a continuar con lo que tenemos. Entonces ya vimos lo relacionado a tanto a la fórmula de la cantidad de movimiento, que tiene diferentes nombres, como ya lo mencionamos. Identificamos que la primera ley
de la cantidad de movimiento, que recuerdo una velocidad constante, se va a mantener esa primera ley constante, ¿no? Posteriormente vamos a tener, obtuvimos la segunda ley en términos de la cantidad de movimiento, y bueno, y aquí hay un pequeño enunciado en la cual nos dice que la variación de la cantidad de ese movimiento lineal de un cuerpo es proporcional a la resultante, ¿no? Fíjense, resultante total de las fuerzas que actúan en dicho cuerpo, y se produce en la dirección en la que actúan dichas fuerzas. Entonces también podemos observar que no nada más podemos tener una fuerza, sino podemos tener todavía más, ¿no? Entonces ahí ya podemos hablar de un sistema de partículas, que un sistema esté en equilibrio, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a incursionar sobre esos temas. Profe, Sí, adelante. ¿Qué dice? ¿Qué encontraron sobre la segunda ley? no, sobre eso sí lo busqué, pero nomás me aparece, pues, la ley. O sea, me aparece la segunda ley de Newton. Y solo me Que dice no que te dice tradicionalmente se expresa como la fuerza es igual a la masa por la aceleración. nada Pero, más. y ya. No te da otra, no da otra alternativa, pues. No, ¿Alguien más? Sí, muchas gracias por tu comentario. Eres, ¿cómo te llamas? Eres Edgardo, ¿verdad? Ok, sí, gracias, Edgardo. ¿Alguien más que nos pueda compartir parte de esa definición? ¿Por qué se le conoce como la segunda ley de Newton en su forma fuerte? Ingenieros, si fueran tan amables. ¿Sí, ingenieros, ya encontraron algo? Sí, entonces esta fórmula de una u otra manera, en cuestiones de términos de matemáticas y la parte de física, esta fórmula que estoy marcando, de hecho se le denota así como que es una fórmula, fíjense cómo lo maneja ese texto, dice, esta ecuación da la segunda ley en forma concisa y elegante, ¿vale? Así es como lo menciona, ¿sí? Es una manera de representar, en este caso, la segunda ley en términos de cantidad de movimiento. Entonces, pues bueno, de una otra manera ahí podemos conocer parte de esta información. Ya que estamos en ello, para posteriormente comenzar con otros temas relacionados a todo ello. Y el ejercicio es muy elemental, que involucra varias cosas y nos dice que un vehículo, déjenme lo escribo de tinta de otro color. El ejemplo, el ejercicio dice que un vehículo, ¿y se alcanza a distinguir la tinta de color, ingenieros? La tinta Sí, de profe. color roja, ingenieros. Entonces tenemos un vehículo, en este caso de 30 kilogramos, en este caso de masa, coma, y nos indica que parte del reposo, en este caso dice parte del reposo con aceleración constante, en este caso constante, con aceleración constante, coma, luego nos dice que 10 segundos después, si se alcanza, así ya les comenté, ¿verdad? Si se distingue la letra, 10 segundos después está, en este caso, a 20 metros, está a 20 metros de la posición inicial, a 20 metros de la posición en este caso inicial. A 20 metros de la posición inicial. Y hace la siguiente pregunta. ¿Qué cantidad, bien, nos dice qué cantidad de movimiento quiero escribir como pienso y no puedo? ¿Qué cantidad? En este caso dice, ¿qué cantidad de movimiento, movimiento, qué cantidad de movimiento tiene
en este caso, tiene en este momento. ¿Sí? Es un ejercicio creo que muy elemental, muy sencillo. ¿Sí? Entonces, pues vamos a resolver ese ejemplo, ¿no? Dice, un vehículo de 30 kilogramos de masa, ya nos está dando el valor correspondiente, dice, parte del reposo con una aceleración constante de 10 segundos. Después, está a 20 metros de la posición inicial. ¿Qué cantidad de movimiento tiene en este momento? Entonces, como les comentaba, al hablar de movimiento, tenemos que involucrar lo que conocemos hasta este momento, ¿no? Movimiento uniformemente acelerado, movimiento en este caso con una aceleración constante. Entonces, si observan, los datos que nos está proporcionando el libro, primeramente, pues nos da un dato que es la masa, ¿no? Pues dice que la masa que corresponde a ese vehículo corresponde a 30 kilogramos. Y luego nos dice que también tiene un tiempo, el cual corresponde a 10 segundos. Y luego también nos dice que hay una determinada distancia, que son 20 metros. Pero nos está diciendo, dice que después está a 20 metros de la posición inicial. O sea que esa es una posición final, ¿verdad? O sea que existe, partió de cero y llegó en este caso hasta 20 metros. O sea que ya hubo un determinado recorrido, ¿no? Después está a 20 metros de la posición inicial. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces nos está pidiendo, dice, ¿qué cantidad de movimiento tiene en este momento? Entonces, cuando estamos hablando de la cantidad de movimiento, entonces estamos hablando que vamos a llegar, en este caso, el ímpetu es igual a una masa multiplicada por una velocidad, por un vector velocidad. En este caso, de acuerdo a los datos que nos está proporcionando el problema, ya tenemos el valor de la masa. Aquí ya está. En este caso, pues el ímpetu no lo conocemos y la velocidad, pues en este momento tampoco. Viene siendo nuestra incógnita la velocidad. Pero como estamos hablando de que está con una aceleración constante, en este caso ese vehículo está con una aceleración constante, entonces, ¿qué movimiento estamos hablando? ¿Qué tipo de movimiento estamos hablando? ¿De un movimiento lineal? ¿De un movimiento en caída libre? ¿Tiro parabólico? ¿De qué tipo de movimiento estamos hablando, ingenieros? Si nos está diciendo parte del reposo a una aceleración constante, entonces aquí nos está indicando que esta va a ser su velocidad final. Por consiguiente, va a existir una velocidad inicial, la cual corresponde a 0 metros. O sea que partió de un punto cuando valía igual a 0 hasta posteriormente a 20, ¿qué? A 20 metros, es lo que nos está diciendo, ¿no? Por una aceleración constante, en un determinado tiempo, después está a 20 segundos, ¿no? De esa posición inicial. Entonces, por consiguiente, pues tengo que tomar en cuenta lo relacionado al desplazamiento, ¿no? Y a las velocidades. Pero no conozco las velocidades, ¿o sí? No las conozco. No conozco las velocidades. Entonces, ¿qué debo utilizar ahí, ingenieros? ¿Qué fórmula es recomendable para utilizar esos datos que conozco? Es una aceleración, la aceleración es constante, conozco el tiempo, conozco la posición, conozco la velocidad inicial, porque me está diciendo que tiene parte del reposo con una aceleración constante. Entonces, a final de cuentas, también estoy hablando que tiene una velocidad inicial, que de hecho tiene que ver con lo que me está pidiendo, ¿verdad? Luego hay un tiempo, que ya lo estoy indicando, es un tiempo de 10 segundos, ¿sí? Un tiempo de 10 segundos. ¿Qué tipo de movimiento tendré que utilizar ahí, ingenieros?
¿Y cómo resolvemos ese ejemplo, ingenieros? Pues a través del movimiento, ¿no? A través del movimiento, en este caso, uniformemente, ¿no? Acelerado. O una aceleración constante, ¿no? Esa es la situación. Entonces existe una fórmula, la cual nos dice que la velocidad final es igual a una velocidad inicial, ¿verdad? ¿Sí recuerdan esas fórmulas, ingenieros? A ver, por favor, recuerden esas fórmulas, por favor. Entonces, continuando con la solución de este ejemplo, ¿sí? Ya tomamos captura de imagen de esta. La parte central. Bueno, voy a borrar esto para continuar con el siguiente ejemplo. Para terminar el ejercicio y pasar algunos videos que nos van a servir también de utilidad para otros temas, ¿no? Entonces, resolviendo el ejemplo, entonces existe una fórmula la cual nos indica que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más 2 veces el desplazamiento por el tiempo. Esa es una fórmula que determinada ya existe, ¿sí? Entonces, para que pues vayan igual considerándola, de tal manera que nos queda que la velocidad final, en este caso la velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial más 2 veces el desplazamiento con respecto del tiempo, ¿sí? Esa es una fórmula como tal, la cual proviene del siguiente dato, ¿no? Tenemos que la velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial elevada al cuadrado dividida entre la velocidad final menos la velocidad inicial es igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento con respecto a la aceleración por el tiempo. Estamos haciendo una igualación. De lo que resulta, en este caso, que la velocidad final más la velocidad inicial, ¿sí?, es igual a 2 veces, en este caso, el desplazamiento por el tiempo, que es lo que se factoriza. En este caso, la aceleración del numerador con la del denominador, y nos queda parte de esa ecuación. Y de aquí es donde despejamos que la velocidad final, que es lo que nos pide el ejercicio, va a ser igual a una velocidad inicial, ¿sí?, más 2 veces el desplazamiento dividida sobre el tiempo. Y al encontrar nosotros entonces y sustituir los valores, de tal manera que la velocidad final, pues no la conocemos, en este caso va a ser que 0, ¿sí?, prácticamente se hace igual a 0, y nos queda el desplazamiento sobre el tiempo. Y el desplazamiento, ¿cuánto vale en este caso? Pues fueron, ¿qué? 2 veces 20 metros. Eso dividido entre el tiempo, que vale, en este caso, 10 de segundo. Entonces, así es como vamos a encontrar esa velocidad final para poderla sustituir y encontrar la cantidad de movimiento que es lo que nos está pidiendo, ¿no? Haciendo las operaciones, me queda, en este caso, 40 entre 10, pues va a ser igual a 4. En este caso, ¿en qué unidades se está representando la velocidad? Pues en este caso, metros sobre segundo. Entonces, entonces la velocidad que nos está indicando el problema corresponde en este caso a 4 metros por cada segundo de recorrido. Y eso a su vez sustituido por la masa, entonces me queda que el ímpetu, la cantidad de movimiento o movimiento lineal, es igual a multiplicar 0.30 de kilogramo por la cantidad de esa velocidad, que son 4 metros por cada segundo de recorrido. Entonces, el problema, al final nos queda 4 por 3, serían 12, ¿sí? Serían 12, pero tenemos un punto decimal, entonces por consiguiente esto va a corresponder a un valor de 1.2, ¿sí? Va a quedar un valor de 1.2, en este caso de kilogramos, ¿sí?, en unidades de kilogramo, metro sobre segundo, elevado, en este caso, no elevado al cuadrado, ¿no? Simplemente esas son las unidades del ímpetu, de la cantidad de movimiento, o movimiento también llamado movimiento, en este caso, lineal. ¿Vale? Entonces es un ejemplo. Entonces de aquí en adelante vamos a tener que echar mano de todo lo relacionado al movimiento uniforme
que vimos en unidades anteriores, y todo va relacionado con tanto con la primera como con la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario respecto a este tema que estamos analizando el día de hoy? ¿Sí, ingenieros? ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. Sí, nada más hay que tener, sí les recomiendo que por favor traten de tener a la mano las fórmulas relacionadas al movimiento uniforme. Entonces, eso sí va a ser necesario, ¿no? Porque como vamos a estar hablando de cantidad de movimiento, entonces es indispensable tener esas fórmulas, ¿no? Aquí no estamos utilizando la aceleración debido a la gravedad, que en este caso es la constante que ya conocemos, ¿sí? Aquí no estamos utilizando la aceleración debido a la gravedad, que equivale a 9.81 de metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿no? Aquí nos está empleando, estamos utilizando la aceleración, en este caso porque nos dice el enunciado que es una aceleración constante. Aquí nos lo está proporcionando el ejercicio. Entonces, en este momento, esto no lo vamos a estar empleando para este ejemplo, ¿no? Probablemente más adelante vamos a ver cómo se van planteando las situaciones debido a los diferentes ejercicios que en su momento vayamos identificando, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? Entonces, bueno, para que se vayan familiarizando de una u otra manera con este tipo de información que es, como les comento siempre, en mi caso muy personal, pues todos los temas relacionados a física se me hacen bastante interesantes, ¿no? Permítame, ahorita les tomo la captura de pantalla para que, en este caso del ejercicio que acabamos de plantear en este momento, ¿no? ¿Vale? Ok, me indican si se ve bien la imagen, ingenieros, por favor. Sí, profe, se ve bien. Ok, perfecto, ingenieros. Bueno, pues, ok, entonces, bueno, todavía tenemos algunos cuantos minutos, déjenme ver si nos alcanza para poder ver un video. Ay, discúlpenme, hombre, tengo la pantalla, no me fijé, hombre, está un poco inclinada la pantalla, bueno, sale un poquito chueco. Bueno, entonces nada más déjenme ver cuánto dura este video que les quiero compartir, porque ya estamos casi, nos queda un poquito de tiempo, pero déjenme ver, porque de repente luego si hay videos que sí tardan un poquito más. Son 21 minutos. Bueno, miren, no está de más, les voy a compartir un video que nos va a servir como parte este, de esta información que tiene que ver con el centro de gravedad. Bueno, es un espacio que en lo personal yo ya hace algunos años, pues bueno, a mí me gustó mucho, me generó mucha motivación porque, pues bueno, es un programa que ya desapareció, pero se llamaba el programa El Mundo de Big Man. No sé si tuvieron la oportunidad de verlos. Algunas cápsulas. Bueno, sin hablar tanto, mejor vamos al hecho, porque bueno, el tiempo también ya lo tenemos prácticamente casi ya. Nos faltan unos cuantos minutos. Pero bueno, lo que pasa es que les comento esto porque el video pues sí requiere de un poquito más de 20 minutos. Entonces el tema que vamos a ver o que voy a tomar en cuenta de acuerdo a este video, eh, espero que nos lo permitan, ¿verdad? Las autoridades, se llama, en este caso es el mundo de Big Man, y esas cápsulas o esos programas, yo los veía cuando estaba un tanto más joven, digo, todavía estoy joven, pero anteriormente más. Entonces, esos videos a mí me gustaron mucho, y eso fue como que algo que me impulsó a hacer y estudiar esta carrera, ¿no? De las ciencias. Creo que debe ser este el video. No, no, ese es el profe Julio. No, no. Entonces, este se llama El Mundo de Big Man, pero no lo identifica aquí.
Ahorita la encontramos, ¿eh? Permítanme tantitito, ¿qué tanto es tantito? ¿Y si han escuchado esta frase? Es una frase de un personaje que aquí está bien. ¿Sí lo pueden ver la pantalla, ingenieros? ¿Sí pueden ver la pantalla, ingenieros? Sí, profe. Ok, la voy a reproducir, por favor, véanla. Unos cuantos, no la vamos a terminar a ver completa, pero bueno, véanla, ¿no? Es algo, se me hace muy interesante. La voy a reproducir, perdón. ¿Dientes? Así es cierto. Polo Sur. Prepárate, Don. ¿Recuerdas lo que sucedió la última vez que vimos el mundo de Big Man? Sí, aún me estoy quitando las plumas de los dientes. Eres un pingüino, ¿no tienes dientes? Así es cierto. ¿Qué tenemos? Tenemos a Big Man en 3, 2, 1, despegue. Cierren sus puertas, atranquen las ventanas, porque su científico personal contestará a sus preguntas. Soy Big Man y ustedes están viendo el mundo de Big Man. ¡Big Man! Protagonistas: Paul Salum, Alana Uba, y Mark Ritz. El mundo de Big Man. Hoy les ofrecemos gravedad, bigmanía e inercia. Yo sí, creo que perdí mi... ¡Tu abrigo! Mi abrigo, sí. Mi abrigo, gracias. Saben, sé que es extraño, pero no encuentro ¿Zapato? mi otro zapato. Gracias. Solo algo más. La siguiente pregunta creo que no... viene! ¡Oh! Sí. Miren, es una carta de la Gran Manzana. 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 Querido Manzana. Big Man, Sí. si la Tierra es redonda, Ajá. ¿por qué la gente que está abajo no se cae? Firma, Rachel. Berman, Nueva York, Nueva York. Oye, Herb, hablan de nosotros. Estamos en la parte baja de la Tierra, en el Polo Sur. Sí, fue un buen trato comprar este iglú. Esta sandía es la Tierra. Con semillas. Esta es la mitad. Con la mitad de ellas. Toma. Oh, gracias. Pondré este tapón aquí para indicar el centro de la Tierra. Y estas son personas. Sí, y yo soy una verdadera rata. Muy bien, digamos que lo que está aquí es Nueva York. Tomaré el lápiz y haré esto. Lo llevaré hacia abajo de la Tierra. Muy bien, ahora digamos que aquí está Australia. Y que este sujeto australiano dice, excavaré un agujero hacia abajo de la Tierra. Y por acá está Rusia. Viajaré hacia abajo de la Tierra. Cada una de esas personas dijo que harían un agujero hacia abajo de la Tierra. ¿Quién tiene razón? El neoyorquino dice, oye tú, yo tengo razón. El sujeto de Australia dice, yo lo tengo. Y el amigo de Rusia dice, niet, y yo tengo razón. ¡Qué locura! Todos tienen razón. Pero todos la tienen en parte, porque todos perforaron hacia abajo, porque abajo es hacia el centro de la Tierra. Y oigan esto, no hay abajo en la Tierra. Josie, ¿podrías darme el globo? Gracias. Sí hay parte baja en el globo, ¿cierto? Pero los globos son modelos. Con un modelo hemos de decidir el arriba y el abajo del modelo. Les diré algo. En el espacio no hay arriba o abajo. No hay algo que sea superior o inferior. Todo depende de cómo lo miren. Les mostraré. Además, ¿quién diría que es arriba y que es abajo?
cuando ahora parece que estoy de cabeza, ¿cierto? Pero en realidad, tan solo estoy de pie. Y no lo notaron porque Ray, el camarógrafo, estaba de cabeza. ¿Lo ven? Todo es perspectiva. Todo está en cómo ver las cosas. Así que, en realidad, no hay parte baja en el mundo. Pero de haber una parte así en la Tierra, no sería imposible caernos debido... ¡Wow! ¡A la gravedad! ¡Es la ley! ¡Activen el falsoscopio, por favor! Con mi falsoscopio podemos ver cosas que normalmente serían realmente difíciles de ver. La gravedad es la fuerza invisible que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Sin ella, tendríamos problemas para permanecer quietos. De hecho, estaríamos en el espacio. ¿Hay algo que desafíe la gravedad? Sí, ¿y qué tal el gracioso peinado que usa Big Man? ¿Que desafía la gravedad? ¡Qué pregunta tan difícil! Déjame pensar. ¿Qué cosa desafía a la gravedad? Se trató de vencer a la gravedad, pero no se puede. No podemos deshacernos de ella. Podemos contrarrestarla, podemos balancearla, pero no apagarla. Pregunta, querido Big Man, ¿es verdad que no hay gravedad en Júpiter? Firma Jeffrey Jacobs. No, pero también es cierto que no hay vida nocturna. De hecho, Júpiter tiene mucha gravedad, señor Jacobs. Miremoslo de cerca ahora mismo. ¡Corramos al superescopio! ¿Sabían que Júpiter es el planeta más grande en el sistema solar? Es hermoso, es grandioso. ¡Vaya! Miren eso. Deben verlo. Ray, acércate más. Por favor, denle una ojeada. ¡Es fantástico! ¿Ven esas rayitas? Pues esas rayitas son una masa de nubes gigantes que se arremolinan como un huracán. Se les llama la Gran Mancha Roja. Disculpa, una vez tuve una gran mancha roja. Era algo horrible, como de 1 centímetro, justo en medio de mi frente. Como sea, no quería extinguirla, así que tomé uno de esos ungüentos que... ¡Gracias por compartirlo, Lester! Como sea, la mancha roja de Júpiter es 3 veces más grande que esta nuestra Tierra. Además, ¿sabían que Júpiter gira tan rápido que el día solo dura 10 horas? Vaya, ahí van mis 11 horas de sueño. ¿Qué hay de la gravedad allá arriba? Pues hay mucha más gravedad en Júpiter que aquí en la Tierra. De hecho, la gravedad es tan fuerte allá que ustedes pesarían cerca de 2 veces y media lo que pesan en la Tierra. ¿2 veces y media su peso? Memorándum. Debo poner un centro de dietas en Júpiter. ¿Por qué hay más gravedad en Júpiter que la que hay aquí? La razón es que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. ¿Y qué tan grande es él? Ay, es tan grande que 1000 planetas como el nuestro cabrían dentro de él. Entre más masa o materia que algo, lo que sea que tenga, su fuerza de gravedad será mayor. ¡Cielos, Lester! ¿Eres más guapo de lo que creí? De ser cierto, el programa se llamaría El Mundo de Lester. Y debido a que Júpiter tiene tanta masa, su fuerza de atracción en la superficie es más de 2 veces que la de la Tierra. Me pregunto cómo me vería en Júpiter. Pues, ya no te preguntes. Oigan, un momento. ¡Oigan! Yo no me ofrecí como voluntaria para hacerlo. Era broma. Yo sí no se vería así. Ray solo hace un barato truco de televisión. De hecho, la fuerza de atracción solo es mayor. Además, no se puede poner ni un pie sobre Júpiter porque no hay en qué detenerse. Solo es una bola de nubes. Les diré algo. Les mostraré un ejemplo más preciso de cómo sería la gravedad en Júpiter. Lester, ¿podrías darme mi bola para jugar bolos? Por supuesto, sí. Gracias. Qué lindo. Debo Bien. irme. Hasta Adiós, pronto. rata inmunda. Esta bola para jugar bolos aquí en la Tierra pesa 7 kilos. Pero, si estuviéramos en Júpiter, la bola para jugar bolos pesaría en realidad 18 kilos. ¿Dije 18? Sí.
Ahora les mostraré cómo es el comportamiento con menos gravedad. Uno, dos, donas de más. Tres. Ay, ¿qué sucede? ¿Quieres una banana? Se derriten al entrar, no en sus manos. Vamos, ven aquí. En un momento, un famoso hombre. Bien, muchachos. Ya basta de sus baratos trucos de video. ¡Adelgácenme ahora! Bigman. ¡Bigman! Bien, es hora de triturar su mente. Aquí está, el regente de las respuestas, el gurú de las neuronas, el nabab del saber cómo, el verdadero, el único, es Bigman. Si hay dudas, yo respondo. ¿Preguntas? Pregunta, querido Bigman, ¿cuál es el peso de un colibrí? Respuesta, el colibrí pesa menos que una moneda, pero más que tu cerebro, Lester. Tengo algo para ti, chico brillante. Porque los colibríes no usan reloj. Porque el tiempo se les va volando. ¡Qué lindo! Pregunta, querido Bigman, ¿cuánto néctar de flores se necesita para hacer un panal? Con objeto de hacer 1 kilogramo de panal, las abejas deben colectar el néctar de 4 millones de flores. Pregunta, querido Bigman, ¿cuánto tiempo puede pasar una ballena azul sin comer? Hasta que se pone morada. No es cierto, queridos amiguitos. La ballena azul es el animal más grande en la historia del mundo. Puede dejar de comer 6 meses y puede sobrevivir alimentándose de su propia grasa. Igual que Lester. Come grasa desde hace 6 meses. Cielos, de pronto me siento como un caballo. Todos quieren hacerme galopar. Pregunta, querido Bigman, ¿cuáles fueron las primeras palabras sobre la luna? Muy bien. Adelante. Muy bien. ¿Cuáles fueron? Muy bien. Muy bien fue lo primero que se dijo sobre la luna. Buzz Aldrin, el astronauta, lo dijo desde la nave al alunizar. Muy bien. Muy bien. El correo. Gracias. Es de Andrew Friedman, de Tucson, Arizona. Querido Bigman, ¿por qué se usa el cinturón de seguridad? Pues, por eso. ¿Accidentes? Mírenme, este negocio está lleno de accidentes. Lo que les diré ahora es increíble. ¡Increíble! ¿Sabían que los cinturones de seguridad se patentaron en 1903, pero que no fueron comunes en los automóviles hasta 1968? Historia antigua. ¿Y sabían que si todos usaran estos cinturones de seguridad, se salvarían más de 13,000 vidas al año? Les diré por qué. Todo tiene que ver con algo llamado inercia. Yo sé lo que es la inercia. ¿Qué? Si eres perezoso, eres inerte. Esa broma me enferma. Entonces me callaré. Aléjate de mí. Nuestro invitado ha estado muerto más de 265 años. Lo conocen y lo estiman. No se podría explicar la inercia sin él. Así que, ¡aplaudan! A Sir Isaac Newton y a los cantantes del movimiento. You all heard of Isaac Newton and his troubles with an apple tree. But did you know he explained much, much more than good old gravity? He said that things in motion will keep moving till they stop. And things at rest will stay at rest until they're soundly walked. Inertia, inertia, makes you want to stay in bed. You gotta move your mass or you'll miss your class. So get yourself in motion instead. His first law of motion is why we're here today. Inertia keeps you sitting still or keeps you on your way.
Inertia, inertia makes you wanna dance all night. But there's no doubt you'll soon wear out. So slow it down, Sir Isaac was wrong. La 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 la. Oh, qué lindas cantantes, muchas gracias, eso fue adorable. Desarrollé mi primera ley del movimiento en 1687. Es sobre algo que di en llamar inercia. Tiene dos partes y dice algo así. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo hasta que otro objeto empieza a... Disculpe, Sir Isaac, me perdí. ¿Podría hablar sin acento? Te perdiste. ¿Quieres que yo hable sin acento? Bueno, voy a hablar sin acento, pero antes deja quitarme el sudor y puedes llevarte este pañuelo como recuerdo, pequeña. Adiós. Es típico en Josie. Los sujetos muertos le agradan. Esta es la primera parte. Si algo no se mueve, no se moverá hasta que algo más lo obligue a comenzar a moverse. Como mi padre. Pasaba el día recostado en el sillón, jamás me sacaba a jugar cricket o a correr, pero esa es otra historia, olvídenla. Ahora yo les mostraré la ley. Es hora de que mis colegas preparen el escenario. Adorable. Creo que estamos de acuerdo en que ninguno de estos objetos se mueve por sí solo. Así es. ¡Oh, excelente! Me pregunto, ¿qué sucedería si, digamos, pensáramos mover esta base de madera con esta escoba? Observen. La ponemos justo aquí. Y 1, 2... No se muevan. Big Man, es decir, Newton, está a punto de estrellar 4 huevos y no tiene cuidado. Necesitará esa escoba para barrer todo. 8-5 a que no lo logran. ¿Qué sucederá ahora? No se muevan. Enseguida volvemos. Hola de nuevo. 4 vasos, 4 huevos, 3 personas, un pedazo de tabla, una escoba. Y recuerden, si lo intentan en casa, asegúrense que haya al menos un adulto con ustedes. Nena, ¿puedo continuar? Sí, claro. Gracias por regresar. Esta es su recompensa. 1, y 2, y 3. La ciencia parece magia, ¿no creen? ¡Maravillosa! Estos huevos no se movían hasta que llegó la escoba y los movió. Veamos de nuevo lo que sucedió. La escoba provocó el movimiento. La tabla movió los soportes y la inercia de los huevos los mantuvo en su lugar mientras los soportes y la tabla caían. Así la gravedad hizo que los huevos cayeran en los vasos. Ay. Bueno, vamos a concluir aquí la clase. Espero que les haya servido de bastante interés este tema que tiene que ver un tanto con la gravedad, tiene que ver también con parte del centro de masa que vamos a ver en su debido momento. Y pues bueno, alguna pregunta que alguien desee hacer, ingenieros, con todo gusto, es el momento antes de despedirnos. No, profe, ninguna. Ok, perfecto, muchas gracias, Víctor César, por tus comentarios. Bueno, entonces vamos a terminar la sesión del día de hoy, continuamos la siguiente clase, la siguiente sesión con más información relacionada a este tema que se llama, en este caso, ímpetu, cantidad y movimiento, también llamada movimiento lineal. Que tengan muy bonito día, ingenieros, muchas gracias por su atención, les agradezco mucho el haber tomado el tiempo de estar al pendiente de esta clase. Que tengan buen día, muchas gracias, nos vemos. Gracias. Nos vemos, profe, que tengan buen día. Adiós, profe. Nos vemos. Ustedes cuídense. Adiós, profe. Hasta luego. No, a ustedes les agradezco mucho. Gracias, cuídense, porfa. Bye. Hasta luego. Nos vemos, bye. Hasta luego.